¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, y hoy es día lunes 15 de marzo del año 2021, lunes feriado, porque el día del festejo del natalicio de don Benito Juárez, el presidente de México, el benemérito de las Américas, es el 21 de marzo, pero por cuestión oficial se adelanta a este día 15 de marzo. Por eso es día feriado. Si usted está trabajando, la empresa para la cual presta sus servicios, entonces le tendrán que pagar triple salario, o sea, el salario que le corresponde más otros salarios más. Bueno, el caso es que ya estamos a la mitad del mes de marzo. Qué pronto se pasa el tiempo. Y a este programa le hemos intitulado La hipocresía del poder. ¿Por qué le hemos intitulado La hipocresía del poder? Desde mi punto muy personal de vista, yo considero que hay una hipocresía total cuando a unos se les castiga por algo que supuestamente hicieron, que no hay pruebas evidentes, que se fabrican delitos, que se fabrican elementos, en fin, a unos se les castiga y sin embargo a otros se les premia, a otros se les apapacha, se les abraza, se les da un premio por todo lo que hayan hecho, no se les castiga. La total impunidad. Impunidad significa sin pena, sin castigo. Entonces, para mí, que esa aplicación del derecho, que para unos es injusta y para otros no se aplica, es una hipocresía. Es la aplicación del derecho en perjuicio de unos. Es el uso faccioso del poder, donde se obliga al Poder Judicial, que ya sabemos que está supeditado al Poder Ejecutivo, pero ese es un abuso del poder. El Poder Ejecutivo abusa del Poder Judicial para instrumentarlo en favor de unas personas y aplicarlo en perjuicio de otras personas. Por eso llamamos, eso es una hipocresía, es el uso faccioso del poder. ¿Por qué estoy manifestando todo esto? El día lunes pasado, 8 de marzo, que fue la marcha de las supuestas feministas para hacer sus protestas, desmanes, pintarrajeados, destrozos y medio, hace una semana. También se estableció que el señor Félix Salgado Macedonio no iba a participar como candidato a la gubernatura de Morena por el estado de Guerrero. Se le bajó de la supuesta nominación como candidato y entonces el comité de elecciones del partido Morena y también el comité sancionador de honor y justicia de ese partido revocaron la nominación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de su estado de Guerrero. Las mujeres aplaudieron, funcionarias o no funcionarias, personas que militan dentro de ese partido, aplaudieron, escritoras, periodistas, en fin, una cantidad enorme de mujeres
aplaudieron la designación de que supuestamente ya habían quitado a Salgado Macedonio la candidatura. Pero no fue así. Lo único que resolvió el comité de elecciones es que se repitiera la famosa encuesta. Una encuesta que nadie sabe qué empresa o qué medios realizan las encuestas de Morena para designar a tal o cual persona como candidato. Nadie sabe. Tienen la obligación de informarle a todos sus militantes de qué manera se llevan a cabo esas encuestas, la metodología, las empresas, las casas encuestadoras, pero en lo más oscuro que se puedan imaginar, nadie sabe cómo practican esas encuestas. Pero ahora, ¿de qué se le acusa a Félix Salgado Macedonio? ¿Por qué razón la candidatura de Félix Salgado Macedonio sacudió a la sociedad mexicana por todas las denuncias de abuso sexual? Muchas mujeres violentadas. Déjenme decirles una nota que apareció en el periódico El Universal. En diciembre del año 2016, una mujer que trabajó con Félix Salgado Macedonio en el periódico La Jornada Guerrero presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General por el delito de violación agravada, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, diciembre del 2016. Pero de acuerdo con lo informado por el señor Héctor de Mauleón, columnista del Universal, el 2 de enero del año 2017, la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Guerrero recibió a una persona del sexo femenino cuya identidad quedó reservada bajo las iniciales JDG, la cual fue a presentar la denuncia por violación en contra del hoy senador de Morena y entonces el cual en esa época era director de La Jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Según la declaración ministerial de la denunciante, Salgado Macedonio abusó de ella sexualmente en 3 ocasiones, además de que la golpeó, la amenazó de muerte, y así se lee en la columna que escribió Héctor de Mauleón. Pero independientemente de esa denuncia presentada en contra de Félix Salgado Macedonio, también existen 4 denuncias más por el delito de violación. Una de esas denuncias fue presentada por una persona que dijo que cuando ella tenía 17 años de edad y militaba en el partido PRD, Félix Salgado Macedonio era fue el candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero, y que ella, con solo 17 años, trabajaba en ese instituto político. Cuando tenía 17 años, en ese entonces, Félix Salgado Macedonio también la violó. Y así también en varias ocasiones, en esta segunda denuncia, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que no podía actuar penalmente en contra del senador Félix Salgado Macedonio porque esa denuncia ya había prescrito. Entonces, las acusaciones, las denuncias hechas en contra del ahora candidato de Morena a gobernador de Guerrero
no podían de ninguna manera llevar a cabo un proceso penal en su contra. La Fiscalía informó mediante un comunicado que la acción penal había prescrito por el delito de violación sexual que presentó el año pasado una mujer identificada BCM por hechos que presuntamente habían ocurrido hace más de 20 años. Hechos que ocurrieron hace 22 años. Y siendo así, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 en relación al artículo 90 y demás aplicables del Código Penal vigente en el momento de los hechos, ya se había extinguido la acción penal a favor del denunciado Félix Salgado Macedonio. Esa fue la segunda denuncia, pero también hay otras denuncias más, otras 3 denuncias más, donde se relatan los mismos hechos, se relatan las mismas actuaciones, las mismas situaciones de que el señor Félix Salgado Macedonio a otras 3 personas también las había violentado sexualmente. Y a otras 5 personas más que también están denunciando que ellas no sufrieron el ataque sexual, pero sí han sufrido de abusos sexuales, abusos deshonestos, abusos físicos de parte del hoy candidato del partido Morena al gobierno de Guerrero. Ahí supuestamente se repitió la encuesta y de nueva cuenta en esa encuesta que nadie conoce cómo fue, cómo estuvo, cómo es, el señor Félix Salgado Macedonio salió favorecido y el señor dirigente nacional del partido Morena le adjudicó el nombramiento de candidato de su partido al gobierno de Guerrero. O sea, hay 5 denuncias por violaciones sexuales cometidas por él. Y hay otras denuncias de abusos deshonestos cometidas por él. Todo fue publicado por el periódico El Universal y por otros medios de comunicación. Todos, si usted le busca, si usted solamente en Google le busca a usted Félix Salgado Macedonio y denuncias, y se va usted a encontrar todos los medios de comunicación que han hecho saber públicamente las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio, muchas de ellas cometidas hace 22 años. Y hasta la fecha, hoy en día, se le está premiando, nada más y nada menos, con la candidatura al gobierno del estado de Guerrero. O sea, ahí la aplicación de la ley no existe. Ahí lo que existe es impunidad. El caso contrario que vamos a relatar en este momento es lo que está sucediendo desde el día sábado, este sábado 13 de marzo, allá en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Fue detenido el señor Rogelio Franco Castán. ¿Quién es el señor Rogelio Franco Castán? Bueno, Rogelio Franco Castán fue el secretario de gobierno en el bienio del señor Miguel Ángel Yunes Linares. Rogelio Franco Castán
fue el secretario de gobierno. Y le hago una relatoría de cómo han pasado los hechos. En el año 2016, hace 5 años, la persona que era su pareja lo acusó de violencia intrafamiliar en el año 2016. En el año 2017 hay un video donde la señora aparece con sus hijas diciendo que no es cierto que en su matrimonio existiera violencia intrafamiliar, que todo lo que se había publicado era falso y que si ella había presentado esa denuncia en su momento, pero no fue ni por maltrato físico, que no hubo golpes, no hubo violencia, sino fue porque fue en un ataque de celos. En el año 2016 presentó la denuncia. En el 2017 aclaró que no existía violencia, aclaró que no existían golpes, junto a sus 2 hijas mayores. La carpeta de investigación ministerial desde esa época se quedó archivada. Vuelvo a repetir, año 2016, estamos en el año 2021. Esa carpeta de investigación ministerial se quedó archivada. Sin embargo, el jueves pasado, ante el OPLE, el partido político Morena presentó una moción para que el OPLE le quitara la candidatura para la diputación plurinominal al señor Rogelio Franco Castán el jueves pasado. El OPLE dio respuesta a la petición del representante de Morena, diciéndoles que no podían actuar porque las candidaturas plurinominales de Morena para una diputación federal se llevan a cabo el registro en el Instituto Nacional Electoral, pero que aún el señor Rogelio Franco Castán no estaba registrado como candidato. La fórmula representada a la diputación plurinominal, en la cual él está en el segundo término, es todavía precandidato de su partido, precandidato, aún no tiene registro como candidato, aún no existe registrado como candidato, y que por esa razón no podían quitarle una candidatura que aún no existe. Esa fue la respuesta al partido Morena. No podían quitarle una candidatura que aún no la tiene, que aún no está registrada en favor de Rogelio Franco Castán como diputado, como candidato a la Diputación Federal. Entonces, eso fue el día jueves. Cuando le dieron esa respuesta, por arte de magia, increíblemente, la velocidad de la impartición de justicia, increíblemente, la carpeta de investigación ministerial que estaba archivada desde el año 2016, hace 5 años, increíblemente de la noche a la mañana apareció, y el juzgado de control
en Pacho Viejo, Veracruz, allá es una congregación de Coatepec, Veracruz, emitió una orden de aprehensión, inmediatamente emitió una orden de aprehensión. El mismo día jueves, Rogelio Castán, al enterarse de que en el OPLE el representante de Morena estaba pidiendo que le quitaran su registro como precandidato, de inmediato promovió un juicio de amparo indirecto en contra de cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra. El día jueves 11 de marzo, el día viernes 12 de marzo, por la tarde, le fue concedida la suspensión provisional por el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Jalapa, en el juicio de amparo número 174/2021. Se le concedió la suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión que pudiera surgir. Viernes 12 de marzo, ya tenía en la noche la suspensión provisional. Ninguna autoridad ministerial podía detenerlo. Pero pasando por alto, violando la ley de amparo, el sábado, agentes ministeriales de la ciudad de Jalapa, Veracruz, se trasladaron e hicieron todo un operativo, no solamente agentes ministeriales, sino también agentes de la Guardia Nacional, sino también agentes y policías municipales. Todos hicieron un operativo para detener a Rogelio Franco Castán por un delito de violencia intrafamiliar girada por el juez de Pacho Viejo, siendo que todas esas autoridades no podían ejecutar ninguna orden de aprehensión, porque 24 horas antes ya Rogelio Castán tenía en sus manos la suspensión de la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra. Como vulgarmente se dice, él ya estaba amparado, él estaba bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada por el juez primero de distrito. Él ya tenía en sus manos la suspensión provisional de cualquier orden de aprehensión 24 horas antes. Aún con todo y eso, aún existiendo todo eso, todo el operativo, el gran operativo policíaco de más de 20 elementos, lo detuvo en la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, que había ido a visitar a su familia. El sábado, este sábado, estando ya con los efectos o bajo los efectos de la suspensión de cualquier orden de aprehensión, a toda la policía no les importó. Violaron la ley de amparo, violaron la suspensión, pisotearon el Estado de Derecho al pretender detener a Rogelio Franco Castán. Entonces, al momento de la detención, él les dice:
yo ya estoy amparado, aquí está el amparo, aquí está mi suspensión provisional, no me pueden detener. Con todo y eso, los policías ministeriales, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Municipal, está usted detenido y lo vamos a llevar al reclusorio. Él forcejea y le dijo, no me pueden detener porque aquí está mi amparo. Y en el forcejeo los policías le colocaron las esposas y uno de ellos le dijo, te vamos a, seas quien seas, tenemos la orden y la instrucción de llevarte, trasladarte en este momento a la ciudad de Jalapa y ponerte a disposición del juez que te libró la orden de aprehensión. Rogelio Franco Castán volvió a repetirles y forcejeando que estaban violando la suspensión de amparo, estaban violando sus derechos constitucionales, de que no podían detenerlo porque ya estaba el documento, aquí está el documento. Al resistirse, ya esposado, se lo llevaron, pero cuando en Jalapa los policías ministeriales se comunican de lo que estaba pasando y sucediendo, de que ya les estaba diciendo y enseñando la suspensión provisional del amparo, en Jalapa les dijeron, le cambiaron la orden, deténganlo, llévenlo detenido, pero ahora le vamos a cambiar ultrajes a la autoridad por negarse a ser detenido, por negarse a ser esposado. Lo vamos a acusar de ultrajes a la autoridad. Ese delito de ultrajes a la autoridad, casualmente, acuérdense, siempre lo he dicho, en política no existen casualidades. En política no hay nada, pero nada, que todo sea casual. No, señores. El mismo, volviendo otra vez al tema del día jueves, en que en el OPLE se había pedido que se anulara su registro como candidato a diputado federal, el cual no existía, el mismo jueves, en el Congreso del Estado de Veracruz, se reformó el Código Penal y el delito de ultrajes a la autoridad, se incrementaron las penas de 7 a 15 años de prisión y la multa de 400 a 800 UMAS. Si tomamos en consideración que las UMAS, la unidad de medida, UMA, actualmente anda sobre 92 pesos con 20 centavos, estamos hablando, bueno, vamos a ponerle 100 pesos, vamos a ponerle la multa mínima serían 40,000 pesos, alrededor de 40,000 pesos, y la máxima serían alrededor de 80,000 pesos. Serían como 72, 73,000 pesos, más o menos, las multas. O sea, el mismo jueves que estamos hablando de que el Congreso, en el OPLE dijeron no se le puede quitar una candidatura que no existe todavía registrada, en el Congreso se reforma el Código Penal en cuanto al delito de ultrajes a la autoridad y se le aumenta la penalidad de 7 a 15 años. O sea, nada más dense cuenta de las casualidades, de 7 a 15 años. En el año 2016, en la Ciudad de México,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó o declaró que era inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en la Ciudad de México. A raíz de una ejecutoria de amparo, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país determinó que es inconstitucional desde el año 2016. Aquí en Veracruz aún no se ha actualizado en ese aspecto nuestro Código Penal. Y en sentido contrario, el jueves pasado se incrementaron las penas con las cuales se castiga, de 7 a 15 años. ¿Cuál es el fondo? Decía un gran político mexicano: la forma es fondo, la forma de hacer las cosas, atrás está el fondo del cual, ¿por qué se hacen esas cosas? Rogelio Franco Castán, al ser presentado ante la Fiscalía en Tuxpan, podía ser liberado de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así también de conformidad con el artículo 19 constitucional, porque el delito de ultrajes a la autoridad no está establecido en el catálogo de delitos graves. Entonces, la Fiscalía, atendiendo al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al 19 constitucional, podía haber dejado en libertad. No lo hizo. Hoy lunes, la Fiscalía judicializó esa carpeta de investigación ministerial que le abrieron por el nuevo delito de ultrajes a la autoridad. Puso a disposición de la juez allá en Tuxpan para que determinara su situación jurídica. En primer lugar, la audiencia citada para hoy a las 5 de la tarde era para determinar la legalización de su detención, hacerle saber el delito por el cual estaba siendo detenido, el delito por el cual podría ser iniciado un proceso penal en su contra, y también determinar si le daba su libertad bajo caución o le dictaba como medidas la prisión preventiva de oficio por X tiempo que pueda llevarse a cabo la audiencia de imputación o vinculación a proceso. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Como la orden de aprehensión que se giró en su contra en la ciudad de Jalapa, Veracruz, fue suspendida a raíz del amparo en la medida de la suspensión provisional, pues se le armó este nuevo delito de ultrajes a la autoridad. Y como abogado postulante, abogado litigante, durante muchos años de mi vida, toda mi vida como abogado postulante, les puedo decir desde mi particular punto de vista que no existe ultrajes a la autoridad, porque los ultrajes a la autoridad se da cuando la autoridad tiene facultades legales
para intervenir a una persona o en un acto jurídico o en una situación legal. Cuando existe la facultad legal para actuar en una situación de hecho. Esa autoridad, si tuviera facultades, podría ser ultrajes a la autoridad. Pero en este caso de Rogelio Franco Castán, todas las autoridades ejecutoras de la orden de aprehensión, 24 horas antes, ya no podían actuar en su contra. Y en el momento de la detención, ya no tenían facultades legales para detenerlo. Por lo tanto, si no existían facultades legales para llevar a cabo una aprehensión que ya estaba suspendida, entonces no puede surgir el ultraje a la autoridad, porque la autoridad ejecutora es la que está ultrajando los derechos constitucionales del hoy detenido Rogelio Franco Castán. Aquí es al revés. Los ultrajes los están cometiendo la policía ministerial y todas las autoridades ejecutoras. ¿Por qué? Porque están violando sus derechos, sus garantías constitucionales, están violando la suspensión concedida en ese amparo número 174/2021 del Juzgado Primero Distrito en la ciudad de Jalapa. Las autoridades le están violando sus derechos a él. Él no podía cometer el delito de ultrajes a la autoridad porque la autoridad no tenía facultades legales para detenerlo ya. Así están las cosas desde mi punto de vista legal, lo cual considero que en este caso la autoridad investigadora, la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz, si le determinan a Rogelio Franco Castán y legalizan, determinan que es legal su detención, le están violando sus garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. Así también le están violando el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí el ultraje lo cometen las autoridades ejecutoras en agravio de los derechos de Rogelio Franco Castán, no a la inversa. Señores, muy buenas tardes. Les agradezco el favor de su atención infinitamente y estoy molesto porque una vez más se pisotea el Estado de Derecho aquí en Veracruz. Y esto, señores, no se vale. Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo. Tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.